Muy buenas, ¿cómo están? Soy Emilio Perina y es para mí un verdadero gusto, un auténtico placer estar aquí haciendo nuevamente Tenemos Historia, el programa, el espacio de radio donde nos proponemos conversar con distintas personalidades que traten algún aspecto de nuestro pasado para tratar de comprender cómo llegamos a ser lo que hoy somos, de dónde venimos, por qué somos como somos y tal vez, solo tal vez, intuir hacia dónde vamos. Y en un año muy especial, porque es el año en que la Argentina cumple 200 años, así que vamos a tratar de, a lo largo de este año con mi amigo Omar López Mato, a quien ya saludo. ¿Cómo estás, Omar? Muy bien, Emilio. Vamos a tratar, Omar, de este año de dedicarnos un poco más a esa década 1810-1820, ¿no? Sí, que es seguro. donde Apasionante, década apasionante, porque hay tanta documentación, es un tema muy estudiado, hay mucha documentación, y cada documentación, cada detalle te abre una perspectiva nueva. Uh-huh. Y al mismo los tiempo, pequeños grandes claro, detalles de la historia. Claro, y al mismo tiempo ahí es cuando uno descubre cómo cada época requiere otras preguntas para la misma historia o para el mismo acontecimiento, porque cada vez aparecen nuevas interpretaciones sobre esos episodios, interpretaciones sobre el lenguaje, interpretaciones jurídicas. Me parece que yo creo que aparte, de una forma u otra, creo que nos transmitieron de chico una idea de que los patriotas eran todos amigos, había una conducta monolítica, sobre todo al principio de esta década. Y en realidad, cada cual disparaba para su lado. En realidad, y lo vamos a ver en el programa de hoy, la Argentina es fruto de una crisis política institucional. Exacto. Del Imperio Español, y por lo tanto había aquí en Buenos Aires y en todo el virreinato distintas ideas de cómo solucionar esta crisis. Claro, hoy vamos a tratar una de ellas precisamente, pero antes de contarle quién es nuestra invitada de hoy y de qué vamos a hablar, les vamos a recordar todo lo parroquial, y nos pueden escribir a programa tenemoshistoria@gmail.com. A mí me pueden encontrar en Twitter, @Emilio Perina. Ahora que soy funcionario, tuiteo mucho menos de fútbol y de cosas menos trascendentes, tal vez, o más trascendentes. Los programas están siendo grabados en video y los pueden ver en internet. Los programas anteriores y también el de hoy están en el canal Vimeo con B corta, vimeo.com/tenemoshistoria, eso es lo que tienen que colocar, vimeo.com/tenemoshistoria. Y además ahora también los estamos subiendo a YouTube, dado que hay más capacidad en YouTube y se permiten colocar los programas también en YouTube, los estamos haciendo allí. También nos pueden, como siempre, buscar en Facebook, ello requiere una cuenta de Facebook, a través de facebook.com/tenemoshistoria o el Facebook de Olmo Ediciones. Hoy nos visita la historiadora Marcela Ternavasio, y a propósito de su último trabajo, publicado por Siglo XXI, Candidata a la corona, así se llama, la infanta Carlota Joaquina en el laberinto de las revoluciones hispanoamericanas. Hola Marcela, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Emilio, hola Omar, buenos días, gracias por esta invitación. Bueno, como siempre. Carlota Joaquina, y ahora que están de moda los nombres indeseables, tenía otro nombre más, Carlota Joaquina, y había un tercer nombre. Sí, pero no Borbón recuerdo. y Borbón. Sí, Borbón y Borbón, eran tres nombres, vos lo vemos, pero eran tres nombres. Ahora que viste... Bueno, que sí, de Borbón y Braganza además, ¿no? Claro, Borbón, su apellido, Borbón y Borbón y Braganza. Del linaje borbónico y de Braganza por estar casada con el príncipe regente de Portugal. Bueno, esto que sucedía a partir del matrimonio de una princesa Borbón con un regente de Portugal a los va 10 a tener años. mucha... A los 10 años. Ah, se casó jovencita. Casaron a los 10 años. Mandaron a Portugal a los 10 años. Claro, por eso, en realidad es claramente un casamiento, es una alianza política, ¿no? Claro, por eso en el cuadro de la familia real de Goya, en la familia de Carlos IV, no figura ella. Es decir, ella figura, pero sin cara, porque Goya no le conocía los rastros. Ese es un enigma de ese cuadro, que efectivamente Goya lo pinta en 1800, la familia de Carlos IV. Sí. Carlota Joaquina hacía ya 15 años que estaba en la corte de Braganza, de Portugal, y no se sabe si esa mujer sin rostro que está mirando, ¿no?, hacia un costado es Carlota Joaquina. Otros presumen que es la supuesta y futura esposa de Fernando VII, que todavía no estaba, digamos, designada en estos acuerdos dinásticos.
Y en ese... La hace más alta que Fernando Exacto, VII. en ese contexto lo cierto es que siempre la idea de que la mujer sin rostro puede ser Carlota Joaquina, ¿no? Y bueno, y a partir de allí también hay muchas anécdotas en torno a cuáles eran los atributos físicos de Carlota Joaquina y el chiste de que Goya no quiso pintarla porque realmente era muy fea. Pero bueno, esto obviamente forma parte del folclore. Bien, vamos a presentar los auspicios del programa y vamos hoy a conversar sobre este libro que nos ilustra de la vida de la princesa Carlota, el carlotismo, habrán oído hablar algunos en el Río de la Plata. Candidata a la corona, la infanta Carlota Joaquina en el laberinto de las revoluciones hispanoamericanas, que presenta Marcela Ternavesio, siglo XXI Editores. Seguimos en Tenemos Historia, estamos cerrando nuestro 10º año, entrándole en un 10º, acá con Omar López Mato, y hoy nos visita Marcela Ternavesio a propósito de Candidata a la Corona, que es la biografía que ha hecho de Carlota Joaquina. Perdón, dije la biografía, en realidad es un libro más político, ¿no? Es la actuación política, sería una suerte de biografía política de lo que fue el carlotismo. Claro, que no se limita al Río de la Plata. No, esta es una de las primeras sorpresas para mí del libro. Pero antes de meternos en eso que tiene que ver con la agitación del año 1808, ¿cuándo te sedujo este personaje? ¿Cuándo fue un pedido de la editorial? ¿Se te ocurrió? ¿Lo propusiste vos? ¿Cómo aparece Carlota en tu vida, Marcela? En mi vida. No fue un pedido de la editorial. Siglo XXI siempre se comporta conmigo con mucha generosidad y fui yo quien les propuse este libro, que hacía ya, respecto del tema y de la figura de Carlota Joaquina, varios años que yo venía investigando paralelamente a otros temas de índole estrictamente política del periodo, pero me la iba encontrando permanentemente a esta figura e iba, por lo tanto, recogiendo esos materiales de archivo, hasta que finalmente decidí, luego de publicar mi último libro sobre historia argentina en general, que me iba a dedicar a la figura de Carlota, no para hacer con ella una biografía, aunque el libro navega permanentemente entre el género biográfico y una historia que es mucho más amplia, pero entonces la idea era tomar a Carlota Joaquina como una suerte de lente de observación para mirar las revoluciones hispanoamericanas en sus distintos escenarios. Y este es el punto para mí clave, porque Carlota Joaquina de Borbón me interesó desde el punto de vista historiográfico en ese sentido. Me iluminaba ¿qué? Me iluminaba todas aquellas alternativas que la crisis de 1808 abre y que quedaron en gran parte ocluidas o silenciadas, en primer lugar porque la opción del carlotismo es una opción que termina fracasando en muchos aspectos, en segundo lugar porque la figura de Carlota Joaquina fue siempre muy incómoda para todas las historiografías nacionales posteriores, tanto para la portuguesa, para la brasileña, para la argentina, para la uruguaya, para la española. Para españoles, también. Entonces, al mismo tiempo, seguir la pista de este personaje, además tan temerario, tan exultante, tan interesante, me llevó también bastante tiempo, porque me llevó a recorrer distintos archivos en distintos países, ¿no? En distintas ciudades, en España, bueno, desde Madrid, Sevilla, Petrópolis en Brasil, Río de Janeiro, bueno, ahora estuve en Lisboa siguiendo la pista de Carlota Joaquina para el periodo siguiente, por supuesto Argentina, el Foreign Office también me ofreció mucho material. Entonces, bueno, ha sido una investigación de largo aliento que me produjo mucho placer hacerla y aún más escribir el libro. Metámonos ahora sí, si les parece, en tratar de explicar lo que fue esa crisis tremenda del Imperio Español dentro de un marco de conflictos entre el Imperio Británico, el español, el francés, de aquellos primeros años del siglo XIX, pero el año 1808 es para nosotros un año emblemático, como diría Félix Luna, un año decisivo, ¿no? Exacto, y un año en el que se condensaron muchos hechos extraordinarios.
que comienza precisamente a fines de 1807 con ese largo y mítico viaje transatlántico de la corte de Braganza, de toda la familia real y de todo el funcionariado portugués. Bueno, acá aparece la figura que después será árbitro de la política latinoamericana, es Lord Strangford. Exactamente. Porque precisamente... Y después su primo, Sidney Smith. Exacto. En realidad quienes acompañan, es decir, el viaje transatlántico de los Braganza, de la corte y del funcionariado, es motivado por la ocupación de las tropas napoleónicas en Portugal. Entonces, la escuadra inglesa, y bajo la presión de la Gran Bretaña, que convence a los portugueses de que la mejor opción es el traslado de la corte y de la corona a Río de Janeiro, su colonia más importante, toda esa comitiva va a salir, digamos, del puerto de Belén, protegidos por la escuadra inglesa, y algunos testimonios dicen que cuando se estaban alejando con los buenos vientos del puerto, podían avistar a las... tropas que venían. A las tropas francesas, sí, exacto, viendo cómo partían de Junot. No hay muchos antecedentes en la historia de una mudanza similar. No, es el primero. Y es el primero además en pisar tierra americana, toda una familia real. Claro. Entonces, el estupor, este acontecimiento extraordinario. Detalle, es el primer rey europeo que pisa América. Exactamente. Sí. Pero lo tanto, digo, es un estupor porque que tiene una doble valencia. Uno podría decir Pedro I cuando va de Moscú a San Petersburgo, que es una distancia grande también. Sí. Pero bueno, que vayan a América. Y aparte va a Río de Janeiro, que uno dice, bueno, hoy Río... No, Río era una ciudad fue muy chiquita. Un problema urbanístico importante. Claro, empezaron a confiscar las casas de que habían ahí disponibles para las familias aristocráticas, porque decían no tenía dónde vivir. Exacto. Entonces, el estupor también fue para los propios portugueses, que veían partir a la reina María, que ya tenía una enfermedad mental, al príncipe regente, a su esposa, a los hijos, y a toda esa comitiva que se calcula que eran entre 10.000 y 15.000 personas. Sí, bueno, Marcos, acá viene un tema que comentábamos antes sobre la reina María y su locura, porque, claro, Juan en realidad era el segundo en la sucesión, muere el hermano mayor, Juan queda como regente y la reina María tiene un brote psicótico, y lo curioso del caso es que hacen traer a un médico inglés que ya había tratado a Jorge III de Inglaterra, que había tenido otro brote psicótico. Lo que pasa es que las causas eran distintas, y este hombre Willis, que todos los médicos, vamos a ver el nombre, el polígono de Willis que ha quedado en la historia de la anatomía, Willis usa métodos un poco cruentos que habían sido exitosos en Jorge III, porque en realidad tenía una porfiria que remitió sola. Entonces, bueno, había quedado como el curador de Jorge III. Y los portugueses lo traen para tratar a la reina María, y entre ellas era chaleco de fuerza, medidas coercitivas que no fueron buen vistas, y a los 3-4 meses al doctor Willis lo mandaron de vuelta a Inglaterra. Lo que pasa es que durante mucho tiempo la psiquiatría trataba los brotes psicóticos todos de la misma manera, ¿no? Sí, por eso no podía hacer la diferenciación. A veces la clase, a veces no. ¿Qué vas a hacer? No había una clasificación homogénea. Volviendo a ese año, porque Marcela nos dio una muy buena explicación de cómo se vivió el año 808 en Portugal, a partir de la vacancia que deja el rey y toda la corona, en realidad, ¿no? Y toda la administración. Y en España, ¿qué iba pasando y en el virreinato del Río de la Plata? Ese es un punto importante, y ahí es pertinente comparar las dos crisis de las dos coronas, porque justamente el largo viaje transatlántico lo que evita en Portugal es lo que luego va a ocurrir en España. ¿Qué es lo que evita en Portugal? Que no hay una vacancia de la corona. La corona se traslada con el cuerpo físico del rey en el mismo barco, y por lo tanto lo que hay es una brutal crisis política en Portugal, pero la corona queda a salvo en la principal colonia, que es Río de Janeiro. Mientras que en España, a comienzos de 1808, Napoleón Bonaparte y sus tropas, que hasta el momento eran aliadas de España, pasan a ser ocupantes de la península, y por lo tanto, en ese contexto, la familia real es llevada a una reunión en Bayona, convencida por Napoleón, y es allí donde se produce la vacancia de la corona española. Esto es, Fernando VII
abdica y devuelve la corona a su padre abdica en favor de Napoleón Bonaparte y Napoleón en favor de su hermano y lo coloca como rey a José I, conocido como Pepe Botella en España. Esta sí es una crisis jurídica y no solo política, porque no estaba contemplado en la historia de la monarquía que un rey renunciara a la corona y a todo el patrimonio inmaterial y material que esa corona poseía, es decir, el imperio. Consecuencia de esa crisis, y aparece muy bien explicado en las primeras 50 páginas del libro de Marcela, se va a producir toda una discusión sobre dónde reside la soberanía, ¿no? Y aparece un fenómeno que me parece tendríamos que empezar a tratar en el próximo bloque, después de la primera pausa, que es el juntismo, ¿no? Que eso es algo también novedoso, ¿no? Bueno, no, el padre Suárez ya lo había hablado. Sí, pero con algunas características y debates que son más que interesantes. Vamos a hacer la primera pausa en el programa de hoy y seguimos conversando con Marcela Ternavesio de la candidata a la corona, la infanta Carlota Joaquina, en el laberinto de las revoluciones hispanoamericanas, que editó Siglo XXI. Seguimos en Tenemos Historia. Les voy a recordar que nos pueden escribir a programa tenemoshistoria@gmail.com, que estoy en Twitter, @Emilio Perina, que los programas están siendo grabados en video y los pueden ver en internet. Inclusive, el que quiera escuchar más cosas de Marcela Ternavasio, hay un programa del 2013, cuando presentamos la historia de la Argentina 1806-1852, que lo pueden encontrar allí en el canal vimeo.com/tenemoshistoria. Y allí pueden ver muchos de los programas de este ciclo que está entrando en su temporada número 11. Y también ahora los pueden encontrar en YouTube y también los pueden buscar, si no, a través de Facebook, facebook.com/tenemoshistoria. Nos quedamos en las consecuencias que iban produciendo en el Reino de España y que después van a derivar, obviamente, en el virreinato, ¿no? Del año 1808, con la entrada de Napoleón en la península ibérica, el avance, y yo mencionaba el juntismo. Efectivamente, y nosotros al unísono dijimos era novedoso. Omar en parte dijo algo muy cierto, y es que en la tradición jurídica y en la tradición del pensamiento escolástico y no escolástico español, las juntas, la formación de juntas para debatir cuestiones de interés común estaba contemplado tanto en las leyes fundamentales de la monarquía como en esta tradición de la escolástica. Sin embargo, ¿qué es lo novedoso? Es que nunca estuvo contemplado que esas juntas asumieran el gobierno en nombre del rey, porque el rey ha dejado vacante la corona y por lo tanto se hacen cargo de este concepto jurídico que era muy importante en la época, del depósito de la soberanía del monarca, es decir, de la tutela, de cuidar de esa soberanía que ha quedado como en suspenso, como en stand-by. Pero justamente yo sacaba la teoría del padre Suárez, porque el padre Suárez es el que dice que el depositario del poder es el pueblo, que en realidad no es una cuestión. Entonces, ya el que viene con esta posición de que el pueblo tiene cierto tipo, de que desaparecido la cabeza, el pueblo asume la conducción, es un principio del año 1550, por ahí, que es cuando hace eso es consecuencia de lo que fue la unificación de España, porque las cortes tienen ese poder, porque España fue la unión de muchos reinos y hubo que negociar muchas cosas. Y aparte, eso, ¿no? Aparte es otro detalle, porque estamos hablando un poco acá empieza un prolegómeno de la independencia argentina, que la primera es el nombramiento de Liniers, que ya es un movimiento independentista, y después la contrarrevolución de Lío, invocando el carlotismo. Y acá es interesante porque en nuestra independencia, y eso lo comentamos en un programa anterior, la participación de los sacerdotes fue fundamental. De los 29 que firman el acta, 15 eran sacerdotes, 14 eran sacerdotes, pero había 15 porque del Corro lo mandan a hablar con Artigas, de los cuales después Paso y Deloria se convierten en sacerdotes, terminan tomando los hábitos, o sea que había 5 doctores en teología adentro, así que había
como el libro más leído había sido evidentemente la Biblia. Y después cuando hablan de la influencia de Rousseau y del contrato social, el padre Suárez es un prolegómeno de Rousseau. A ver, ahí hay toda una discusión y han corrido Sí, ríos de seguro. tinta, ¿no? En este punto incluso Tulio Alperindongui tiene un maravilloso trabajo que se llama Tradición Política Española e Ideología Revolucionaria de Mayo, escrito en 1961, que aún hoy sigue siendo un libro de cabecera para precisamente ver cómo enfoca esta cuestión de, bueno, ¿de dónde sale muchas de estas ideas? Ahora, lo cierto es que estas juntas que se forman en 1808 lo hacen en nombre precisamente de la retroversión de la soberanía a los pueblos y de resistencia a la opresión frente a un rey extranjero que no poseía un linaje como efectivamente las leyes fundamentales indicaban, y por lo tanto esta es una de las opciones que se abren para resolver la crisis. En realidad, más que resolverla, en tratar de tomar, digamos, una respuesta frente a la crisis que pueda cuidar y tutelar esa soberanía del monarca ausente. Sí, exactamente. ¿No? Así es. Bueno, ahí empieza todo el desarrollo de las juntas. Y perdón, una preguntita, porque también estamos hablando de... Y los comuneros, una tradición española fuerte que aparte llega a América Latina, es decir, la mayor parte de los comuneros tuvieron que irse hacia América Latina, y acá, bueno, el espíritu del comunero se ve en Paraguay, se ve un poco mezclado con los jesuitas en las misiones jesuíticas. Artigas toma tradiciones comuneras. ¿Cómo, Bueno, cómo, es que cómo acá la influye palabra eso de común en la forma de las juntas? es que allí lo que en parte también había retomado Emilio es que de lo que estamos hablando es de una, no de una España, sino de las Españas. De las Españas, de una exacto. pluralidad de reinos, de una Sí. pluralidad de comunidades políticas, que no importaba el tamaño ni la cantidad de personas que habitaran en ellas, sino precisamente de una forma de concebir el autogobierno de las comunidades políticas a partir de ciertos fueros y privilegios y jerarquías que cada una de ellas asume como un derecho propio y que hace parte del derecho común al que apelan todos. Y en Claro. este caso, la apelación a las leyes fundamentales de la monarquía y al derecho común tiene el gran problema que es el siguiente: no encuentran un derecho común o una ley fundamental de la monarquía, sino que encuentran tantas leyes fundamentales como reinos había en España. Y este va a ser un dilema cuando en esta operación historiográfica, en donde vuelven atrás buscando una respuesta jurídica, hay tantas respuestas jurídicas posibles como interpretaciones sobre esas viejas leyes que remiten a las viejas leyes de partidas tienen los actores en juego, porque son actores que están disputando poder. Las Ahora- partidas de Alfonso el Sabio. Exactamente. Claro, porque de vuelta, insisto, la reunificación de España en 1492 entre Castilla y Aragón va dando lugar a todo ese fenómeno en las Cortes que no existen en otros reinos mucho más No, no. unitarios y centralizados como debe ser Y una el monarquía. fenómeno de los comuneros también surge cuando la enfermedad de Juana la Loca, Carlos V que viene de afuera con una corte holandesa, flamenca realmente, y bueno, la reacción española, que en un momento la van a buscar a Juana la Loca para volver a coronarla. Bueno, precisamente ir a buscar un rey, y esto me sirve de pie para volver a Carlota. Sí. Y una de las cosas que uno se sorprende del libro, tal vez porque no lo había pensado, es que ya la intención de llevar a Carlota es primero llevarla como regente en España, no solo en América. Exactamente. Para mí, eso- Hay dos grandes estrategias allí. Por un lado, cubrir la cefalía de la corona provisoriamente a través de una regencia en América primero, puesto que Carlota estaba en Río de Janeiro Y era la hermana de y Fernando. era la hermana de Fernando VII. Esta opción competía con las juntas en España. Claro. Es decir, las juntas en España que luego dan lugar a una junta mayor, que es la Junta Central, que se establece primero en Aranjuez y después en Sevilla, es la que pretende asumir el depósito de toda la monarquía, incluidos los dominios ultramarinos. Carlota les está diciendo en el mismo momento, junto con la Corte de Braganza desde Brasil, que ella es la legítima heredera de los derechos dinásticos y por lo tanto es la legítima heredera de la tutela de la soberanía vacante y por lo tanto primero reclama en competencia con las juntas
asumir la regencia de América y muy pronto asumir la regencia de todo el imperio, de toda la monarquía, con sede en la metrópoli. Quiere decir que ahí nacen primero como dos posiciones y hasta se puede decir dos partidos políticos para encontrar una solución a lo que, y además una solución y una manera de conducir una guerra que ellos veían de independencia frente al el invasor francés. Exacto. O sea que nuestra guerra de independencia nace como guerra de independencia de España frente al invasor francés, y dos posiciones o dos partidos políticos, una que quiere que el poder lo maneje las juntas y otra que dice no, tenemos a Carlota, y el carlotismo surge allí. Y lo que vos mencionas sobre la guerra era importante porque mientras España estaba bajo el yugo napoleónico y enfrentando una guerra contra el invasor que le permite enfrentarla en gran parte porque tiene obviamente ahora de aliada a Inglaterra y a Wellington allí con sus ejércitos, la ventaja que Carlota Joaquín y la corte de Braganza invocan desde Brasil es que América no es escenario de guerra. Ahora bien, no es escenario de guerra y en tanto y en cuanto Napoleón no envíe tropas a América para conquistar o para convencer a los americanos que era mucho mejor negocio pertenecer al imperio napoleónico que pertenecer al imperio hispánico. Que ahí es donde empieza a tallar la figura, el conflicto entre Liniers y Álzaga. Bueno, efectivamente, allí, digamos, si uno vuelve al plano local del Río de la Plata, en realidad lo que vemos es algo que se reproduce en casi toda Hispanoamérica. Las sospechas mutuas, las acusaciones de ser afrancesado, de ser procarlotista, de ser... Es decir, cada uno jugaba su juego y los argumentos jurídicos cada vez más van derrapando al plano de la disputa política. Voy a cerrar este bloque personalizada. Justamente quería cerrar este bloque pensando que cuando uno analiza todo esto, las acusaciones que a veces desde ciertos sectores, no sé si decir ultranacionalistas o nacionalistas, le hacen a Manuel Belgrano de que en algún momento fue carlotista, era algo de lo más normal, y formaba parte de las reglas de juego de las opciones políticas que había en el momento, y hasta uno podría decir que no era una solución mala y alocada. Así viéndolo, y tampoco después, cuando llegará el momento que van a buscar al hermano a De Paula a Roma. Tampoco es un disparate, porque ahora lo vemos como un disparate monárquico. Lo que pasa es que en parte de nuestra construcción histórica tenemos que recordar que nosotros, cuando viene la gran inmigración a fin del siglo XIX, la mayor parte venía huyendo de la pobreza instaurada a lo que le echaban la culpa a las monarquías europeas, ¿no? Después de la revolución del 48, la del 30, la del 48, entonces los inmigrantes que vinieron acá venían un poco huyendo de las distorsiones que había establecido las monarquías europeas. Entonces, para hacerle sentir un país más confortable, ¿qué le vamos a decir? ¿Qué le vamos a decir? ¿Que nuestros próceres eran monárquicos? No, entonces se borra todo dejo de monarquía en el relato que después se le va dando a los hijos de los inmigrantes, para decir, no, mirá, estos eran republicanos del primer momento, que no fue así. El único tipo republicano del primer momento fue Artigas, los demás no lo eran. Bien, vamos a hacer aquí la segunda pausa del programa de hoy y después seguimos conversando con Marcela Ternavasio de candidata a la corona, la infanta Carlota Joaquina en el laberinto de las revoluciones latinoamericanas, y se va entendiendo por qué esto del laberinto de las revoluciones latinoamericanas, porque había distintas posiciones, distintos partidos políticos que pensaban también soluciones muy diferentes. Seguimos en Tenemos Historia, siempre junto a Omar López Mato. Yo soy Emilio Perina y hoy nos visita Marcela Ternavasio a propósito de su libro le puse un artículo que nos lleva Candidata a la Corona, la infanta Carlota Joaquina, el laberinto de las revoluciones hispanoamericanas. Y esta bajada del título es que, en el fondo, en toda Hispanoamérica hubo en ese momento otro tema que no se enseñaba en el colegio. De repente a nosotros nos había agarrado una pasión celeste y blanca y fuimos los que hicimos la revolución sin pensar que en toda Latinoamérica se venían produciendo movimientos similares, precisamente por esta crisis política del Imperio Español, ¿no? ¿Cómo fue en el resto de Latinoamérica el carlotismo? Sí, cuando Carlota Joaquina, la corte, envían los manifiestos en agosto de 1808 reclamando la regencia
a las autoridades diseminadas en toda América. Esto es, ese manifiesto circula a los virreyes, gobernadores, intendentes, consulados, cabildos y un largo etcétera, y a los personajes más notables. Acompañada por la diplomacia británica lo que hace la apoyaba, acompañar, ¿no? exacto. Eso hay que recordarlo. Y va, digamos, buscando distintos agentes que puedan ir llevando estos manifiestos a las distintas autoridades coloniales, y lo que ocurre de manera simultánea es que en todos los casos las autoridades coloniales van a rechazar rendir obediencia a Carlota Joaquina de Borbón, de manera amable en el lenguaje diplomático de la época, pero firme, en tanto y en cuanto apelan a haber rendido obediencia a las autoridades sustitutas del monarca en la península, que era en ese momento la Junta Central. Uno se pregunta, bueno, ¿por qué los virreyes y gobernadores intendentes y todas las autoridades, entre ellos las audiencias, no aceptan como posible esta obediencia a un principio de linaje, en definitiva? Bueno, entre otras cosas, porque también allí se jugaba políticamente la posibilidad de reconstituir el imperio español en América con cabezas en los virreyes, porque estaban prácticamente todos convencidos que la guerra la ganaba Napoleón. De manera que América se convertía, como lo fue para el caso portugués, en una suerte de reservorio territorial de una corona en peligro. También podía serlo en este caso América, pero como el rey estaba cautivo, de ninguna manera los virreyes iban a permitir, o por lo menos en su gran mayoría así lo expresaron, que fuera Carlota Joaquina la cabeza de esa reconstitución del imperio en América, sino que hay proyectos claramente, entre los cuales estaban Cisneros involucrados, en reconstituir el imperio a partir de las cabezas virreinales. Ahora bien, esto que yo voy siguiendo en los distintos, cómo va llegando la noticia a los distintos espacios hispanoamericanos, desde México al Río de la Plata, Chile, donde sí provoca una gran disrupción es en el Alto Perú, y en realidad las primeras juntas de las cuales se cumplió el bicentenario en el 2009 y se festejó como si fueran el origen de la independencia, en realidad uno sabe que la Junta de Charcas y luego la que se va conformando, digamos, en la audiencia de Charcas, tienen que ver con el carlotismo, con la llegada de los manifiestos, con el rechazo que entre algunos les produce estos manifiestos y con la condescendencia que parte de esas autoridades altoperuanas tienen a recibir los documentos bragantinos. O sea que la interpretación del año 2009 de la política latinoamericana sobre esas cuestiones fue, digamos, por lo menos de alguna manera, no quiero emplear un adjetivo muy fuerte, pero caprichosa sí podría decir, ¿no? Pero porque en realidad políticamente se retoma una línea historiográfica que es la que mencionaba Omar antes. Es decir, las historiografías nacionales de la segunda mitad del siglo XIX, que intentaron crear y fundar el mito de origen de las naciones hispanoamericanas e inventaron naciones cuando las naciones no existían a comienzos del siglo XIX, y donde cualquier alternativa monárquica era una alternativa incómoda para ese mito fundacional, se le atribuyó a las juntas, a la formación de juntas en 1809, en 1810 la nuestra, y todas estas primeras juntas que se formaron asumiendo solamente el depósito de la soberanía y en nombre del rey, independencia. no eran independentistas. Digo, entonces, todo este segundo bicentenario que comenzó en el 2009, en parte es tributario de esa vieja línea historiográfica liberal, aun cuando muchos de estos gobiernos en realidad, claro, la repudian. Bueno, entonces digo, es muy interesante ver eso. La de 1809 tiene una característica que es la represión feroz por parte española, que aparte, es decir, porque es una... Cuando lloran bañados en sangre, Potosí, Cochabamba y La Paz. Exactamente. Es una... que aparte, ojo, ese también actúa como un fenómeno intimidatorio para la Junta de 1810, de ciertas dudas que en todo momento están primando en la conducción porteña. Sobre todo al principio Mariano Moreno, ¿no? Que y después también, porque Posadas, Alvear, todos ellos tienen muchas dudas de qué pasa, porque aparte los españoles, a pesar de mis ancestros, reprimiendo, eran feroces. Es decir, inventaron la Inquisición ellos. No la inventaron, pero llevaron la Inquisición a su grado más horrendo. En 1808, cuando es la revolución,
también acá hay fenómenos de tortura, es decir, las represiones eran feroces. Cuando Mariano Moreno... Yo minimizaría ahí un poco, digo, a ver, sin duda que todas las rebeliones tardocoloniales fueron reprimidas, pero también hay que distinguir algo, y es que la conquista española no se hizo a partir de grandes guerras ni grandes represiones. Esto, digamos, es un punto que la historiografía tiene que explicar, y lo está explicando, obviamente, y lo ha dicho una y mil veces, porque, digamos, para no caer ni en la leyenda rosada, pero tampoco en la leyenda negra característica, ¿no? Que comenzó a crearse precisamente en este momento revolucionario, claro, ¿no? Claro. Seguramente también impulsado un poquito por los ingleses, ¿no? De todas maneras, por la diplomacia inglesa. La actitud de Mariano Moreno el 25 de mayo, que la redacta Fidel López, que lo ve llorando, lo ve escondido, diciendo ¿qué será de nosotros? Como diciendo, tiene miedo a una represión española. No, claro, por supuesto. Y Alvear constantemente está pensando, y si vienen los españoles, ¿cómo los frenamos? ¿En qué lugares? Es decir, los libros de táctica de Alvear, de cómo podemos frenar a los españoles. Vos ponés las cosas en un punto en el cual me gustaría interrogar a Marcela, porque es poco probable que ellos se sintieran diferentes de los españoles. Exacto. Eso es verdad, eso también es verdad. Hacer una distinción entre criollos el otro partido, y españoles. Sí, eso es otra historia. Estaban todos mezclados en las distintas posiciones, muy variantes por otro lado, a través de la conformación de diversos grupos de interés en todo este periodo, y en donde obviamente la distinción entre criollos y español no existía, aun cuando comienza así aparecer lo español como estigmatizado. Sin embargo, podía estar estigmatizado por propios peninsulares. El rostro de verdadera alteridad en la guerra revolucionaria, que comienza siendo una guerra civil, sí, y que va a derivar bastante después en una guerra de independencia, es posterior, yo diría, a 1812. Bien, vamos a hacer una pausa acá y tratar de, en el último bloque, ver cómo siguió el carlotismo entre nosotros, el Virreinato del Río de la Plata en Hispanoamérica, después de 1810. Último bloque del programa de hoy de Tenemos Historia. Estamos conversando con Marcela Ternavasio sobre candidata a la corona, la infanta Carlota Joaquina en el laberinto de las revoluciones hispanoamericanas, que son el producto de la invasión napoleónica a la península ibérica, que generan una primera guerra de independencia que va a derivar en una suerte de guerra civil, y que después, en medio de un despelote creciente, termina siendo una guerra de independencia, tal vez. Antes de preguntarte por qué pasó con el carlotismo en los años posteriores, sobre todo los posteriores a 1814, cuando Napoleón es derrotado, y 1815, Congreso de Viena, y Europa y la vuelta, acomodan las cosas. Aparece Fernando VII, claro, un buen día aparece en la corte caminando y se vuelve a ser el rey. Claro. Pero eso gracias al Congreso de Viena, si no, no había. No, fue después el Congreso de Viena. Él reasume en el 14. En el 14, cuando se derrota a Napoleón. Hay un capítulo que se llama ¿Qué hacer con las hembras? Un apartado de un capítulo que me llama mucho la atención, y sospecho yo que tiene que ver con la soberanía y qué hacen las monarquías con las hijas mujeres si no tienen ley sálica y todo eso. Voy a tratar de ser breve porque es un episodio delicioso de casi investigador y de espionaje. La deriva que va a tener la disputa de Carlota Joaquina en la península implicó poner en juego lo que había ocurrido con la ley sálica. Cuando los Borbones asumen como nueva dinastía después de la Guerra de Sucesión Española, a partir de 1700, la corona española establece, siguiendo la tradición francesa, Felipe V, la ley sálica. Esto significaba que las mujeres quedaban excluidas del derecho a la sucesión al trono. En 1789, el rey Carlos IV, padre de Carlota Joaquina, reúne a las Cortes para decidir distintas cuestiones, y en secreto deciden abolir la ley sálica establecida por su antecesor, pero dejase prometer
a los diputados en Cortes, que van a mantener un secreto absoluto respecto de esta abolición, porque no quería despertar las apetencias de las otras ramas borbónicas presentes en Europa, entre ellas la francesa y la napolitana, y por lo tanto ese secreto se guarda. De manera que cuando llegamos a 1808 era desconocido que en 1789 se había abolido la ley sálica. ¿Por qué? Porque esa ley, para poder entrar en vigencia, a su vez tenía que ser publicada, lo que hoy llamaríamos reglamentada, y esto no va a ocurrir cuando se hace la recopilación de 1805, porque ya el rey no estaba interesado en mantener la ley sálica porque había tenido una descendencia masculina, entre ellas Fernando VII, capaz de garantizar la sucesión a la corona. Fernando VII y su hermano Carlos, que después es la gran desgracia de España. Bueno, Fernando VII dejando a Isabel y la lucha de las guerras carlotistas que llegó hasta la guerra civil. Pero allí el punto de la ley sálica es importante porque Carlota toma conocimiento de lo ocurrido en 1789 a través de un manifiesto que el conde de Florida Blanca firma en junio de 1808 diciendo que la legítima sucesora tiene que ser Carlota Joaquina en función de lo decidido en 1789 cuando él era ministro del padre de Carlota. Entonces se crea ahí todo un tráfico de noticias que hace valer Carlota Joaquina cuando se reúnan las Cortes de Cádiz en España en 1810 para resolver la crisis de esta monarquía, y esas Cortes que van a estar dominadas por el Partido Liberal y que no le tienen ninguna simpatía a Carlota Joaquina, se ven obligadas a discutir, a debatir la ley de sucesión que se incorpora en esa nueva Constitución y finalmente deben aceptar legalmente en la Constitución abolir la ley sálica y colocar a Carlota Joaquina en la línea sucesoria. Muy interesante el tema porque son los después, problemas. si vamos a hablar del día después, No nos da el tiempo. No nos da el tiempo. Entonces, una sola pregunta. Sí. ¿Carlota lo mató a su marido, a Juan VI de Portugal? No, bueno, la cuestión del famoso veneno. No, Carlota Joaquina lo encontraron lleno de arsénico después. Sí, a ver, había muchos que podían tener interés en asesinar a Joao VI, pero lo cierto es que Carlota Joaquina fue siempre una gran conspiradora, empezando por ser una gran conspiradora respecto de su marido. Esto ya había ocurrido en Lisboa en 1806 y vuelve a ocurrir con el regreso de Carlota Joaquina y parte de la corte y su marido, que se ya convertido en rey por la muerte de María I. Sin duda que a partir de su estancia en Portugal va a ser una gran conspiradora y va a ser la única, junto con el arzobispo de Lisboa, que no va a jurar obediencia a la Constitución liberal de la Revolución Liberal nacida en Porto en 1822. Entonces queda como la líder del partido absolutista, que termina colocando finalmente a su hijo Miguel como un rey absolutista en Portugal. Las feministas la tendrían como una precursora de la participación activa de la mujer en la política, por lo que veo. Sí, les resultaría también bastante incómoda porque es precisamente una mujer que tiene desde el punto de vista del género una lucha importante respecto de la ley sálica, del papel que ella pretende tener adentro de la Corte y del Consejo de Estado, acostumbrada una madre y una abuela que participaban en España del Consejo de Estado y que en Portugal no se le había permitido, pero a la vez es, digamos, una absolutista desde el punto de vista político y doctrinario fundamental, ¿no? O fundamentalista. Nos quedan unos pocos minutos del programa y yo quería, porque nos concentramos mucho en lo previo a la primera Junta de Gobierno en 1810, ya te quiero ubicar cómo sigue el carlotismo a partir de la caída de Napoleón y el regreso de Fernando. Apenas se entera del regreso de su hermano al trono, era obvio que con la restauración de Fernando VII quedaban abortados todos estos proyectos de ocupar la regencia, de ocupar la sucesión a la corona, etcétera. Ahora bien, lo primero que hace Carlota en mayo de 1814, y que yo eso lo retomo en el epílogo, comienza a escribirle a su hermano regresando a una estrategia política de unión dinástica. Esta correspondencia yo la encontré en el archivo privado entre Portugal y España. Entre las hijas de Carlota, entre Portugal y España, con sus dos hermanos. Fernando VII se casa con una Braganza. Bueno, por eso. Y Carlos Isidro también. Hay un doble casamiento.
de las dos princesas bragantinas con sus dos tíos respectivos, Fernando ya siendo rey y Carlos Isidro. El problema es que esa unión dinástica no va a dar la descendencia esperada para que sea una unión dinástica, justamente para garantizar una descendencia, y 4 años después del enlace dinástico 2 años después, porque el enlace que comienza a negociarse en 1814 se consuma recién en 1816, muere la princesa casada con Fernando VII en el parto, y muere también el bebé que habían tenido con Fernando, y Fernando por eso queda nuevamente viudo y sin descendencia. Entonces Carlota en esos años va a quedar aislada dentro de la corte de Braganza, pero a la vez se convierte en una suerte de gran colaboradora de su hermano, enviándole información sobre la guerra de independencia en todo el cono sur y en la cuenca del Plata especialmente. Qué lástima que nos quedamos sin tiempo, ¿no? Porque de este último tema uno puede preguntar tantas más cosas, y cuán diferente hubiera sido la historia latinoamericana si esa unión de España y Portugal se hubieran consumado, porque hoy Argentina y Brasil no serían socios estratégicos, sino serían otra cosa. Si mal no recuerdo, hablando, ¿no? Alvear le dio la información de las tropas, cuando se tiene que ir en 1815, le da la información de las tropas disponibles en todo el ex virreinato del Río de la Plata a los portugueses, y claro, esta es la información que le llega a ella. Marcela Ternavasio, te agradecemos muchísimo esta visita al programa, y bueno, gracias recomendamos, a ustedes, obviamente. Recomendamos leer Candidata a la Corona, su último libro, como también La historia argentina 1806-1852, y haremos algún otro programa próximamente. Magnífico, gracias por esta invitación, siempre es un placer. Omar, ¿nos reencontramos la semana próxima? Vamos a estar acá. La semana que viene estaremos aquí en Tenemos Historia. Chao, pasen una buena semana.